¿Cuántas veces has escuchado ese llanto en la noche? Esa voz que se te clava en el alma, ¿verdad? Ay, mis hijos. Seguro que sí. Y apuesto a que, como a mí, te han contado la historia de la mujer desesperada que, tras ser abandonada por su hombre, ahogó a sus propios retoños. Una tragedia desgarradora, una advertencia sombría que ha erizado la piel de generaciones. Pero, ¿y si te dijera que esa versión, la que todos repetimos en fogatas y noches de insomnio, es solo una pequeña pieza de un rompecabezas muchísimo más antiguo y complejo? Una historia que no nació con los conquistadores, ni mucho menos en el tumultuoso siglo XVI. No, la voz de la Llorona resuena desde mucho antes, desde tiempos inmemoriales, cuando el gran valle de Anáhuac vibraba con los presagios y susurros de una poderosa diosa mexica. Prepara tu mente, porque en los próximos minutos vamos a emprender un viaje fascinante a través del tiempo y la cultura, y vamos a descubrir cómo una deidad prehispánica, imponente y reverenciada, fue despojada de su poder, transformada y finalmente convertida en el espectro más temido y persistente de toda Latinoamérica. Es una historia de sincretismo forzado, de resistencia cultural y de cómo un lamento ancestral puede mutar, pero nunca silenciarse por completo. Bienvenidos, de verdad, al origen real de La Llorona. Antes de adentrarnos en las profundidades de lo oscuro y lo antiguo, hagamos un repaso por la historia que nos contaron desde la cuna. Es esa versión que se ha arraigado en el imaginario colectivo, la que nos hace estremecernos cuando pensamos en un río solitario o en la oscuridad de la noche. Se nos presenta a una mujer de una belleza singular. A veces se le llama Marina Luisa o simplemente la Dama de Blanco, que cae rendida de amor por un capitán español, un hombre apuesto y quizás un poco idealizado en el recuerdo. Fruto de esta unión, tienen 2 hijos, pequeños seres que representan la inocencia y la esperanza de un nuevo comienzo. Pero la historia da un giro cruel. El capitán, por razones que varían según el narrador, quizás la presión social, el retorno a su tierra, o simplemente un corazón voluble, la abandona por otra mujer, una de su misma estirpe. La desesperación se apodera de ella, una desesperación tan profunda y oscura que la lleva a un acto inimaginable. En un arranque de locura inducida por el dolor y la traición, la mujer lleva a sus hijos al río y los ahoga. La realización de su terrible crimen la sume en una demencia aún mayor, un dolor tan insoportable que la empuja al suicidio. Desde entonces, su alma en pena vaga entre la orilla y el más allá, condenada a buscar eternamente a sus pequeños y a emitir ese lamento desgarrador que todos conocemos. Esta versión, aunque relativamente reciente en el vasto tapiz del tiempo, ha cumplido su cometido a la perfección. Durante siglos, ha sido la herramienta perfecta para asustar a los niños desobedientes, un recordatorio sombrío para las madres sobre la importancia de la vigilancia y el cuidado, y, en muchos lugares, una justificación implícita para el toque de queda, invitando a la gente a resguardarse en sus hogares al caer la noche. Es una narrativa poderosa que se alimenta de miedos universales: el abandono, la pérdida de los hijos, la locura y el arrepentimiento. Sin embargo, si nos ponemos estrictos con la historia, esta versión, con sus tintes coloniales tan marcados, apenas tiene 2 o 3 siglos de antigüedad. Esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué existía antes? ¿Qué figura, qué lamento, qué terror ancestral ocupaba el lugar de La Llorona en el imaginario de estas tierras mucho antes de que los europeos pisaran el continente? La respuesta nos lleva a un pasado mucho más profundo y a una deidad que, quizás, nunca imaginamos estaría ligada a este grito de dolor. Para desentrañar el verdadero origen de La Llorona, tenemos que retroceder siglos, mucho antes de la llegada de los españoles. Nos situamos en el majestuoso siglo XV, el apogeo del Imperio Mexica, una civilización que florecía con una complejidad cultural y religiosa asombrosa. En el corazón de Tenochtitlan, la capital, en los imponentes templos que se alzaban hacia el cielo, los sacerdotes no solo ofrecían rituales y sacrificios, también eran los custodios de los presagios.
los intérpretes de las señales divinas. Y era allí, en las noches profundas y silenciosas de la gran ciudad, donde a veces se escuchaba un llanto, un lamento tan desgarrador que no podía pertenecer a una mujer mortal. No, ese lamento provenía de una fuente mucho más poderosa y ancestral. Era Cihuacóatl, la mujer serpiente, una de las deidades más veneradas y a la vez temidas del panteón mexica. Cihuacóatl no era una diosa cualquiera. Su figura era multifacética y compleja, encarnando tanto la vida como la muerte, la creación como la destrucción. Era la diosa de la fertilidad, responsable de la abundancia de la tierra y del milagro del nacimiento. Pero también era una temible deidad de la guerra, una fuerza protectora que guiaba a los guerreros en la batalla. Y, de manera crucial para nuestra historia, era la patrona y protectora de las mujeres muertas en el parto, las Cihuateteo, quienes eran consideradas guerreras caídas y, en el inframundo, podían ser tanto auxiliadoras como entidades peligrosas. Su dualidad, representada por la serpiente, símbolo de la tierra, la renovación y la sabiduría, pero también del peligro y el inframundo, la hacía una figura de inmenso poder y respeto. Según los antiguos códices, como el Códice Florentino, Cihuacóatl no solo era una figura estática de adoración, se manifestaba. Se decía que deambulaba por las calles de Tenochtitlan, especialmente de noche, emitiendo un lamento que helaba la sangre. Pero su grito no era un simple quejido, era una profecía, una advertencia. «Ay, que vendrán extraños sobre ti, mi pueblo». Su llanto no era por hijos perdidos en un sentido personal, sino por la inminente pérdida de toda una civilización. Anunciaba catástrofes, desequilibrios cósmicos, la antesala de grandes desgracias. Los mexicas, profundamente conectados con el orden del universo, creían que cuando Cihuacóatl lloraba, el mundo se desequilibraba, presagiando tiempos de tribulación. Y aquí viene una conexión fundamental. Su voz, ese lamento que anticipaba el desastre, surgía junto al agua. Las chinampas, esos fértiles jardines flotantes, los intrincados canales que surcaban la ciudad, el vasto lago de Texcoco que rodeaba Tenochtitlan. Para los mexicas, el agua no era solo un recurso vital, era un elemento sagrado, un portal místico al inframundo, el Mictlán. Era el lugar donde los espíritus transitaban, donde lo divino y lo terrenal se encontraban. De ahí que el lamento de Cihuacóatl y el elemento líquido estuvieran eternamente unidos, una simbiosis que trascendería siglos. ¿Coincidencia? No lo creo. El mito de La Llorona ya tenía su soundtrack ancestral, ese ray desgarrador que hoy nos sigue estremeciendo. La semilla de la leyenda estaba plantada, esperando el momento de germinar en una nueva era. Un año grabado a fuego en la memoria colectiva de un continente, un año que marcó un antes y un después. Los mexicas, con su profunda cosmovisión y su estrecha relación con el mundo espiritual, eran especialmente sensibles a los presagios. Y ese año, el universo pareció conspirar para enviarles una serie de señales de mal agüero que no dejaban lugar a dudas. Algo monumental y terrible se avecinaba. No eran simples supersticiones, eran interpretaciones de fenómenos que los sumían en un profundo temor y desconcierto. Se habló de una espiga de fuego que cruzó el cielo nocturno, una especie de cometa o fenómeno astral que duró días y parecía una antorcha gigante, anunciando destrucción. El templo mayor, el corazón espiritual de Tenochtitlan, el lugar más sagrado, ardió misteriosamente, y a pesar de los esfuerzos, las llamas parecían inextinguibles. Las aguas del lago de Texcoco hirvieron y se desbordaron sin causa aparente, inundando casas y templos. Un evento que para un pueblo tan ligado al agua era un claro signo de desequilibrio cósmico. Se vieron hombres deformes, como uno con dos cabezas, criaturas que desafiaban el orden natural y eran interpretados como monstruos o portadores de desgracias. Pero el más inquietante de todos estos presagios, el que se clavó más hondo en el alma de los mexicas, fue la aparición nocturna de Cihuacóatl. Ya no era solo un lamento ocasional. Ahora, su grito se volvió más intenso, más desesperado, más persistente. Era un aullido de dolor y advertencia que resonaba por toda la ciudad, un eco de la diosa que caminaba entre ellos,
llorando a viva voz. Los ancianos y los sacerdotes, los sabios de la comunidad, no tardaron en interpretarlo. La diosa lloraba la inminente destrucción de su pueblo, la caída de su civilización. Lo que ellos no sabían, lo que no podían concebir en ese momento, era que mientras Cihuacóatl rasgaba la noche con su lamento, al otro lado del mar, los conquistadores ya cruzaban el Atlántico, acercándose inexorablemente a sus costas. Cuando los españoles desembarcaron y el choque de dos mundos se hizo inevitable, el llanto de la mujer serpiente se transformó. Dejó de ser solo un presagio distante para convertirse en el lamento desgarrador de una madre que presenciaba, impotente, la muerte de su propia civilización. El trauma colectivo de la conquista, la aniquilación de un modo de vida, la destrucción de templos y deidades, la pérdida de identidad y la imposición de una nueva realidad, todo eso necesitaba un rostro, una voz que pudiera encarnar ese dolor inmenso. Y ese rostro, esa voz, iba a mutar, a adaptarse, a transformarse mucho más rápido de lo que Hernán Cortés avanzaba con sus tropas hacia el corazón de Tenochtitlan. La Llorona, tal como la conoceríamos, comenzaba a gestarse en la fragua del dolor y la resistencia cultural. La conquista no fue solo una batalla militar, fue también una guerra cultural y espiritual. Durante la colonia, la Iglesia Católica, con su fervor evangelizador, emprendió una persecución implacable contra toda deidad pagana, contra cualquier vestigio de las religiones prehispánicas. No podían permitir que las antiguas creencias compitieran con el nuevo Dios cristiano, pero aniquilar por completo las profundas raíces espirituales de un pueblo no es tarea fácil, ni siempre efectiva. La solución de los frailes y misioneros: reescribir. No se podía borrar de la memoria colectiva la figura de Cihuacóatl y su lamento ancestral, pero sí se podía despojarla de su poder divino, de su estatus de diosa, y transformarla en algo más manejable, algo que sirviera a los intereses de la nueva hegemonía. Así, la majestuosa Cihuacóatl, la deidad compleja de la fertilidad, la guerra y los presagios, fue despojada de su esencia sagrada. Dejó de ser una diosa para ser rebautizada, degradada, convertida en un alma en pena. Su lamento ya no anunciaba guerras cósmicas o la caída de un imperio. Ahora, en la narrativa colonial, su llanto servía para recordar a las mujeres indígenas las terribles consecuencias de la desobediencia. Desobediencia a las nuevas normas morales impuestas, desobediencia a la lealtad conyugal, desobediencia a los roles de género estrictos que la sociedad colonial esperaba de ellas. De esta fábrica moral, de este crisol de imposición religiosa y control social, surge la primera Llorona, tal como la conocemos en su versión más popular. Una madre que rompe las reglas, que no protege a sus hijos, un pecado capital en cualquier sociedad, y que, por tanto, merece el castigo eterno del vagar sin rumbo y el lamento incesante. El mensaje colonial era brutalmente claro y multifacético. Si eres mujer, no desobedezcas las normas patriarcales impuestas por la nueva sociedad. Si eres indígena, no te quejes de tu nueva condición. No te aferres a tus antiguas creencias. Y si eres ambas, tu destino es el vagabundeo perpetuo, el lamento sin fin y la condena moral. La Llorona se convirtió en una herramienta de adoctrinamiento, un cuento de terror con una moraleja muy específica: la sumisión a la nueva fe y al nuevo orden social. Es en este periodo donde la figura de una mujer indígena o mestiza que ahoga a sus hijos tras ser abandonada por un conquistador cobra fuerza, un reflejo de las tensiones raciales y de género de la época y un eco distorsionado del dolor de un pueblo. Pero la narrativa colonial, astuta en sus mecanismos de control, no se conformó con transformar una diosa en un alma en pena. Para reforzar esta historia moralizante y darle un anclaje más tangible, más histórico, aunque distorsionado, se le añadió un personaje real, una figura que ya en su tiempo era profundamente controvertida y que encarnaba muchas de las tensiones raciales y culturales de la conquista: Malintzin, más conocida como la Malinche. Malinche fue una mujer indígena excepcional, intérprete y consejera de Hernán Cortés. Su rol fue crucial en la conquista, facilitando la comunicación y las alianzas.
Para algunos, fue una estratega brillante que navegó un mundo en colapso. Para otros, una traidora que entregó a su pueblo. Su imagen ya estaba teñida de ambigüedad y fuerte carga emocional. Ella fue la madre del primogénito mestizo de Cortés, Martín, considerado uno de los primeros mestizos de la Nueva España. Esta maternidad, ya de por sí simbólica, la hizo el blanco perfecto para ser fusionada con la figura de la ex diosa Cihuacóatl y la naciente leyenda de La Llorona. El folclore colonial, siempre dispuesto a reescribir la historia para servir a sus propósitos, tomó la imagen de Malinche y la entretejió con el lamento de la mujer infanticida. Así, se creó la matriz de la leyenda moderna, la mujer que entrega su pueblo, y por extensión, su identidad y su cultura, y que, como castigo o consecuencia, pierde a sus hijos. En esta narrativa, Malinche se convierte en la encarnación de la madre que traiciona, la que falla en su deber más sagrado de proteger a su descendencia y su linaje. Lo irónico, y lo que demuestra la arbitrariedad de los mitos frente a la historia, es que la verdadera Malinche no ahogó a su pequeño Martín. De hecho, Martín Cortés creció, fue reconocido por su padre, e incluso heredó títulos y fortuna. La realidad histórica era mucho menos dramática en ese aspecto que la leyenda que se construyó a su alrededor. Pero los mitos, como bien sabemos, no necesitan evidencia factual para prosperar, necesitan emoción. Y en la época colonial, el odio hacia lo indígena, la culpa por la conquista y la necesidad de justificar el nuevo orden eran emociones potentes fácilmente canalizables a través de figuras como la de la Malinche, convertida en un chivo expiatorio y un símbolo de la mujer caída. Al vincularla con La Llorona se logró un doble propósito: denigrar una figura histórica compleja y al mismo tiempo dar un rostro humano, aunque mítico, a la advertencia moral de la madre que pierde a sus hijos por sus pecados. Una vez forjada esta poderosa narrativa colonial que combinaba el lamento ancestral de Cihuacóatl con la moralidad impuesta y la figura histórica de la Malinche, el cuento no tardó en viajar. Como un río caudaloso, la leyenda de La Llorona se desbordó por todo el continente, adaptándose y enriqueciéndose con los matices culturales de cada región. No se quedó estática, se transformó, se mimetizó con los paisajes y las idiosincrasias locales, demostrando la increíble resiliencia y plasticidad del folclore. En Veracruz, por ejemplo, donde los ríos y manglares son parte intrínseca del paisaje, La Llorona no solo llora, se dice que surca las aguas de los ríos de Papelillo, un tipo de vegetación acuática, o se esconde entre la densa vegetación ribereña, su lamento mezclándose con el sonido del viento y el agua. En Xochimilco, en la Ciudad de México, donde los canales prehispánicos aún persisten, su figura se asocia con una mujer que se pasea por esos mismos canales, en una trajinera fantasmal, su presencia etérea confundiéndose con la neblina matutina que a menudo cubre el agua. Aquí, la conexión con el agua y el pasado indígena es palpable, casi tangible. Pero la leyenda no se limita a México. Cruzó fronteras y mares, mutando a su paso. En Guatemala, por ejemplo, aunque el lamento es similar, a veces se transforma en la Ciguanaba, una mujer de belleza seductora que atrae a los hombres infieles para luego revelar un rostro equino o calavérico, llevándolos a la locura. La Ciguanaba, aunque con características propias, comparte el elemento de la mujer espectral que castiga la transgresión moral. En el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, La Llorona adopta a veces un sombrero ancho, un atuendo más propio de la cultura vaquera de la región, y en algunas historias incluso se enfrenta a vaqueros o charros, mostrando cómo la figura se inserta en los arquetipos locales. Cada comunidad, cada pueblo, ha añadido sus propios detalles, sus propios elementos que la hacen más suya, más aterradora para sus habitantes. A veces se le atribuye un cuchillo de obsidiana, un vestigio de su origen prehispánico y una herramienta de sacrificio. Otras veces se dice que un perro negro la acompaña, una figura que en muchas culturas se asocia con el inframundo o con los guías de almas. Incluso se habla de una flor de nenúfar que la atrapa o de un velo que cubre un rostro desfigurado. Lo que permanece intacto, inmutable a través de todas estas variaciones, es la esencia, el llanto desgarrador,
la omnipresencia del agua como escenario de su tragedia y su manifestación, y la profunda sensación de culpa que la impulsa. La estructura fundamental de la leyenda, ese eco de aviso, castigo y repaso moral, ya estaba tallada en la piedra mexica y ha demostrado ser tan robusta como adaptable. Es un testimonio de cómo las historias viajan y se arraigan, convirtiéndose en parte intrínseca de la identidad cultural de un lugar. Pero la historia de La Llorona no es estática. Es un ser vivo que evoluciona con el tiempo. Saltemos al presente, a pleno siglo XXI, donde las sociedades latinoamericanas enfrentan nuevos desafíos y nuevas batallas. En este contexto contemporáneo, La Llorona ya no es solo un fantasma de castillo, una figura para asustar niños o recordar viejas morales. Su imagen ha sido poderosa y sorprendentemente readoptada, resignificada por colectivas feministas y movimientos sociales. Se ha convertido en un símbolo vibrante de la violencia que sufren miles de mujeres y niños en la región. Su ancestral, "Ay, mis hijos", ha trascendido la tragedia personal para convertirse en un grito colectivo de protesta. Ya no es el lamento pasivo de una madre arrepentida. Es la voz de la indignación contra las desapariciones forzadas que asolan a nuestros países, contra la epidemia de feminicidios que arrancan vidas de mujeres a diario, contra el olvido y la impunidad que muchas veces acompañan estos crímenes. La Llorona de hoy es la encarnación del dolor de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, la rabia de las familias que exigen justicia por sus hijas asesinadas, la pena de una sociedad que se niega a normalizar la violencia. Artistas, músicos, cineastas, escritores y activistas la han convertido en un espejo colectivo, una figura potente para canalizar el dolor y la resistencia. En murales urbanos, en canciones que resuenan en las marchas, en cortometrajes y obras de teatro, La Llorona es invocada. Se la representa con el rostro de las víctimas, con el pañuelo verde del activismo feminista, con los puños en alto. La diosa mexica Cihuacóatl regresa, sí, pero su propósito ha cambiado radicalmente. Ya no anuncia caídas o desgracias inevitables. Ahora, con una fuerza renovada, exige justicia. Su llanto es un clamor por la memoria, por la verdad y por la reparación. De un monstruo moralizador, de un espectro que castigaba la desobediencia femenina, La Llorona ha completado un viaje impresionante para convertirse en un ícono de resistencia, un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia de género. Es un testimonio de cómo el folclore puede ser reutilizado y empoderado, transformando un mito de terror en una herramienta de cambio social. Su historia nos recuerda que las leyendas no son solo cuentos viejos, son narrativas vivas que reflejan y responden a las realidades de cada época, y que pueden ser reescritas para dar voz a quienes han sido silenciados. A pesar de las relecturas y las resignificaciones, una pregunta fundamental persiste. ¿Por qué? Después de tantos siglos y transformaciones, el llanto de La Llorona sigue erizándonos la piel y clavándose en lo más profundo de nuestra psique. La respuesta, si lo pensamos bien, es tan simple como universal. El lamento de La Llorona apela a dos terrores ancestrales y universales que residen en el corazón de la experiencia humana. Dos miedos que trascienden culturas y épocas. Primero, el terror más primario y desgarrador, la pérdida de los hijos. No hay dolor más grande, más inimaginable, que el de una madre o un padre perdiendo a un vástago. Esta tragedia desata la máxima vulnerabilidad humana, un quiebre en el orden natural de las cosas. La idea de que una madre, la figura por excelencia de protección y amor incondicional, pueda ser la causante de la muerte de sus propios hijos o que no pueda protegerlos, es una transgresión tan profunda que genera una repulsión y un horror instintivos. La Llorona encarna este miedo atávico a la aniquilación de la descendencia, a la interrupción de la línea de vida, a la impotencia frente a la tragedia. Es un recordatorio sombrío de que incluso el amor más puro puede ser corrompido por el dolor extremo, o que la vida misma es frágil y efímera. Segundo, la culpa. La culpa. Esa emoción corrosiva que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Todos, en mayor o menor medida, hemos fallado a alguien, hemos cometido errores, hemos sentido el peso de una decisión equivocada. La Llorona es la personificación de la culpa eterna, el castigo por una transgresión imperdonable.
Su lamento no es solo por sus hijos perdidos, sino por el acto que los llevó a la muerte. Nos enfrenta a nuestro propio temor al arrepentimiento sin fin, a la condena de una conciencia que nunca encuentra paz. En un sentido más amplio, también evoca la culpa colectiva de un pueblo, de una sociedad, por las injusticias cometidas, por las vidas perdidas, por las promesas rotas. Tememos el castigo eterno porque tememos la imposibilidad del perdón, la imposibilidad de redención. Y luego está el agua, ese elemento tan presente en la leyenda. El agua no es solo el escenario de la tragedia, es también un espejo y una tumba. Es un espejo que refleja tu imagen, tu propia vulnerabilidad, tus propios miedos. Pero también es una tumba, un elemento que puede tragarte, que puede ocultar secretos y llevar al olvido. La conexión de la Llorona con el agua profundiza el terror, porque el agua es vida y muerte, purificación y ahogamiento. Es un elemento familiar y a la vez misterioso, siempre presente en nuestras vidas, pero con una capacidad de destrucción que nos recuerda nuestra insignificancia. Así que, cuando oscurece y el viento susurra entre los árboles, o cuando escuchamos un sonido inusual cerca de un cuerpo de agua, el cerebro, en su sabiduría ancestral, prefiere creer. Si existe, mejor no acercarme al río. La leyenda de la Llorona prospera porque protege con miedo. Nos advierte de los peligros que acechan en la noche, de las consecuencias de nuestras acciones y de los terrores que residen no solo en el exterior, sino también en lo más recóndito de nuestro propio ser. Es un recordatorio de que algunos miedos son tan fundamentales que nunca podremos silenciarlos por completo. Si hasta ahora te ha temblado el pulso, o si sientes un escalofrío que te recorre la espalda, prepara el corazón para la última parte, porque vamos a desentrañar el significado oculto, la verdadera potencia de ese grito que nos ha perseguido por siglos. Y si este recorrido te está pareciendo tan revelador como a mí, si sientes que estamos desenterrando verdades profundas, dale al me gusta y compártelo. Ayuda a que más gente descubra el origen real de la Llorona y la riqueza que esconde. Detengámonos un instante en la letra, en esas 3 palabras que encapsulan tanto dolor y desesperación. Ay, mis hijos. En la versión popular, la que todos conocemos, es fácil interpretarlo como un reproche materno. El lamento de una mujer que busca a sus 2 pequeños y se arrepiente de un acto atroz. Es un grito personal, una tragedia individual que se repite en la noche. Pero si volvemos a la clave mexica, si recuperamos la perspectiva de Cihuacóatl, el significado se expande y se transforma por completo. En ese contexto ancestral, el ay, mis hijos, no es un lamento por un par de infantes perdidos, es un grito de guerra, una advertencia profética y un lamento por la totalidad de un pueblo. La diosa Cihuacóatl no llora a 2 criaturas, llora al pueblo entero, a la civilización que se desmorona bajo el peso de la invasión y la aniquilación cultural. Mis hijos son los mexicas, los toltecas, los hijos del maíz, los herederos de una rica cosmovisión y de una profunda conexión con la tierra. El ay es el contragolpe de un mundo que agoniza, el sonido de una cultura que ve su fin, el dolor de una identidad que está siendo borrada. Cuando la colonia, con su afán de sincretismo forzado y control moral, desdibujó esta poderosa imagen, el grito se redujo, se achicó a la dimensión de 2 criaturas perdidas, se individualizó, se domesticó, se le quitó su poder colectivo para convertirlo en una lección moral personal. Sin embargo, el eco colectivo de ese grito nunca desapareció por completo. Se mantuvo latente, subyacente en el inconsciente cultural de América Latina. Por eso, el llanto de la Llorona sigue resonando y recorriendo pueblos enteros, no solo como una historia de fantasmas, sino como una metáfora siempre relevante. Cada vez que una madre pierde un hijo a la violencia, a la desaparición forzada, al feminicidio, a la injusticia social. Cada vez que una comunidad ve sus raíces culturales amenazadas o destruidas. Cada vez que una nación sufre una profunda herida colectiva, la Llorona vuelve a hablar en plural. Su ay, mis hijos se convierte en el lamento de todas las madres que han perdido, de todos los pueblos que han sido invadidos, de todas las culturas que han sido oprimidas. Es un recordatorio de que el dolor de la historia no es solo un recuerdo lejano, es una herida abierta que sigue supurando en el presente.
un grito que nos llama a la acción y a la memoria. Entonces, hagamos un breve y poderoso resumen de este fascinante viaje a través del tiempo y los significados. La Llorona no es una figura estática, es un arquetipo dinámico que ha evolucionado, mutado y se ha adaptado a las necesidades y los miedos de cada época. Su trayectoria es un espejo de la propia historia de nuestro continente. Diosa mexica del parto y la guerra. Comenzó como Zihuacóatl, una deidad poderosa y dual, asociada a la fertilidad, la guerra y la protección de las mujeres en el parto. Su lamento era un presagio sagrado, una voz que anunciaba grandes cambios y desequilibrios cósmicos. Era la voz de la tierra y del destino. Voz profética que anuncia la conquista. Su lamento se intensificó y se convirtió en una clara advertencia de la inminente llegada de los conquistadores, el fin de un imperio, el dolor de una civilización que se desmoronaba. Era el grito de un mundo que agonizaba. Alma en pena que castiga a las indígenas desobedientes. Con la llegada de los españoles y la imposición de la colonia, su figura fue despojada de su divinidad. Fue transformada por los frailes en un alma en pena, un fantasma moralizador cuyo llanto servía para recordar a las mujeres indígenas las consecuencias de la desobediencia a las nuevas normas religiosas y sociales. Era una herramienta de control y adoctrinamiento. Madre infanticida que espanta a los niños. Con el tiempo y fusionada con la figura de la Malinche, se consolidó la versión popular, la de una madre que en un acto de desesperación y locura ahoga a sus hijos y es condenada a vagar eternamente buscándolos. Esta versión se convirtió en un potente instrumento para asustar a los niños y reforzar la moral patriarcal. Era el miedo personificado, símbolo contra la impunidad actual. En el siglo XXI, su figura ha sido resignificada. Colectivas feministas y movimientos sociales la han adoptado como un símbolo de resistencia. Un grito de justicia contra la violencia de género, los feminicidios y las desapariciones forzadas. Su lamento ya no es solo de arrepentimiento, sino de protesta y exigencia. Es la voz de la resiliencia y la justicia. Un mismo hilo, 5 nudos, cada uno atado a una época distinta. Cada periodo histórico desata uno de estos nudos y lo anuda a su favor, reinterpretando la leyenda para que resuene con sus propias ansiedades, sus propias luchas. La Llorona es, ante todo, un espejo cultural, un mito viviente que cada generación mira y en el que ve reflejado su propio terror, sus propias esperanzas y sus propias batallas. Es la prueba de que las historias más profundas nunca mueren, solo se transforman. Así que la próxima vez que escuches un llanto en la oscuridad, o que el viento te traiga un eco fantasmal cerca del agua, recuerda, no es solo una leyenda de despecho, no es solo un cuento para niños desobedientes, es mucho más. Es el alma de un continente, la voz de una historia profunda y compleja que no termina de sanar. Detrás de cada detrás de cada suspiro de dolor que ha resonado por siglos late la poderosa Zihuacóatl, la diosa primigenia, la madre de un pueblo que fue invadido, convertido y obligado a olvidar su nombre, pero que nunca olvidó su lamento. La Llorona, en su esencia más profunda, no busca a 2 niños perdidos en la penumbra. Su búsqueda es mucho más vasta y significativa. Busca que no repitamos la historia, que no olvidemos las heridas del pasado, que no ignoremos el dolor del presente, porque si hay algo más poderoso, más fundamental que el miedo a perder a los hijos, es la responsabilidad ineludible de protegerlos, de proteger a nuestra gente, a nuestra cultura y a nuestra memoria. Su llanto es una advertencia, pero también una llamada a la acción, a la empatía y a la justicia. Ahora cuéntame tú, ¿qué otras leyendas crees que esconden un origen tan oculto y tan rico, tan cargado de historia y significado? Déjalo en los comentarios. Tu idea puede ser el próximo viaje que emprendamos juntos. Si te ha gustado esto, si has sentido esa conexión con el pasado, suscríbete y activa la campanita. Hay muchos mitos que aún necesitan voz, muchas historias esperando ser desenterradas. Y por favor comparte este video con esa amiga o ese amigo que dice no creer en fantasmas, hasta que escuche un llanto junto al río. Nos vemos en la próxima leyenda. Acuérdate, el pasado siempre regresa, y a veces lo hace llorando.